Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde usted escuche este audio y ve este video. Ahora vamos a tocar la continuación de la geopolítica. La América Latina es parte de la geopolítica. El Salvador no es una excepción. Y en la geopolítica está la dominación de las potencias. Desde 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se constituyó como un imperio con diciéndole al mundo que él era el número uno y que él tenía derecho a dominar. Aunque no fueron ellos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, sino que fue la Unión Soviética el ejército ruso. Y en esa hubo una confrontación, como ya le dijimos antes, lo que llamó la Guerra Fría. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos estaba trayendo nazis, generales que tuvieron el ejército de Adolfo Hitler y muchos miembros de la Gestapo, según la historia. Y incluso la Iglesia Católica defendió, escondió muchos nazis, para que vean cómo son aliados con Estados Unidos. Estados Unidos trajo esos nazis y los vino metiendo en México, en los ejércitos de América Latina. Y los tuvo hasta destructores en las escuelas de las Américas. La Escuela de las Américas, su sede siempre estaba en Estados Unidos, pero una de las bases principales fue en el Canal de Panamá. Ahí Estados Unidos entrenó más de 1000 oficiales, que son los que iban a los diferentes ejércitos para la América Latina. Y entrenó más de 100,000 tropas de cada país. De esa escuela, Estados Unidos, desde venían aquí los militares, los más destacados, los más criminales, eran los que iban a ser presidentes, vicepresidentes, ministros de defensa, etc. Y la tropa que entrenaba junto a paramilitares, o sea, escuadrones de la muerte, y los distribuyen en cada país. Eso era parte de la geopolítica, de la dominación de Estados Unidos en América Latina. Esos militares torturaban, descuartizaban, quemaban gente viva, porque eran entrenados por Estados Unidos, por los asesores. Porque Estados Unidos les metió en la mente que había que luchar contra el comunismo y que había que matar el comunismo, el socialismo. O sea que era queriendo matar una ideología. Si lo vemos en El Salvador, desde 1947, Estados Unidos y la derecha y los altos mandos ya formaban sus escuadrones de la muerte, como la Mano Blanca. El otro escuadrón de la muerte fue el general Maximiliano Martínez, el que le obedeció a Estados Unidos y asesinó más de 32,000 campesinos en el tiempo de Farabundo, incluyendo a Farabundo Martínez. Estados Unidos usó a Maximiliano Martínez como por 15 años, lo hizo dictador. Y se atrevían hasta hacer elecciones y eran fraudulentas.
así como el gobierno actual de Nayib Bukele, idéntico. Nada más que ahora es civil, pero es la misma ideología, la misma formación. Si no me creen, ven ese periodista que acaba de saltar Bukele. 11 meses preso, solo porque él dijo una cosa que no le gustaba de la administración Bukele. Dio orden que lo capturaran. Ahora, el sistema judicial, que es pro Bukele, le dijo, le vamos a dar libertad condicional. Si usted habla a los medios, cómo lo torturaron en la cárcel, a usted se la va a volver a echar preso. Y esto es lo que no entienden en Estados Unidos, con respeto. Esos que se fueron y que ahora vienen de turistas, y vienen por 15 días y ven bonito El Salvador, y se van, y no se quedan a trabajar acá, a recibir la medicina amarga que él prometió el 1 de junio del 2019. Entonces volvamos de vuelta a la Escuela de las Américas. Las Escuelas de la América fue un centro de tortura para cometer asesinatos selectivos y colectivos. En toda la América Latina los militares hicieron masacres, violaciones, desapariciones. Pero como todos los sistemas judiciales controlados por las oligarquías, y especialmente por Estados Unidos, ¿qué se puede hacer? Porque mucha gente todavía no quiere abrir los ojos y ver que Estados Unidos ha sido el culpable de los millones de muertos en nuestro país. Como salvadoreño, yo lo reconozco. Aquí, por ejemplo, hay un caso bien famoso en San Miguel, Will Salgado, el actual alcalde. Él fue miembro del Escuadrón de la Muerte. Y varias gente que está en el gabinete de Bukele, ya sean militares o policías. Esa ha sido parte de la geopolítica. Pero como el Estado salvadoreño se reconoce por la corrupción política, la corrupción económica, la corrupción de nuestras leyes, la corrupción del sistema judicial, de la Suprema Corte, donde se han ido elegidos ilegalmente la mayoría de magistrados a través de la historia, incluyendo actualmente, que fueron impuestos por Bukele en un madrugón, como los fiscales generales. Dentro de esta geopolítica que Estados Unidos ha venido practicando, con su voto imperial en la América Latina, solo aquel que no quiera ver la verdad cierra los ojos y sigue creyendo en el imperio de la injusticia, en el imperio donde las leyes no valen, sino que vale el fusil y la bota militar. Y ahora se le agrega en 2008 los sistemas judiciales y los políticos que se le venden al imperio del capitalismo. Pues los vamos a olvidar la masacre que Estados Unidos hizo en 1973, un 11 de septiembre, contra 30,000 chilenos en un golpe de Estado violento, que asesinaron al presidente electo por el pueblo Salvador Allende. La masacre en Argentina, la masacre en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, desde 1948, y todavía continúa estando Petro en el poder. Por eso es bien importante que nosotros estudiemos la historia, no le tengamos miedo. Y dejemos el fanatismo. Porque aquí también las sectas cristianas han sido parte del imperialismo, la mayoría de ellas. La jerarquía católica,
el Vaticano, excepto ahora con el Papa Francisco. Pero también no hayan como deshacerse con ese Papa, porque ese Papa les ha dicho la verdad. Y esto es parte de la geopolítica. El mundo está al borde de una catástrofe humana, porque los dueños de la geopolítica y las guerras y el terrorismo se llama Estados Unidos, Europa, Israel, aliados. No quieren paz. Porque las transnacionales de que fabrican las armas y los que venden las armas es un buen negocio para las oligarquías norteamericanas, o sea, de Estados Unidos y de Europa, o sea, la OTAN. Vean cómo tienen al mundo en una crisis económica. Y son tan descarados este gobierno como Bukele y todos que dicen que la crisis es por la guerra de Ucrania. Y Rusia. Y le echan la culpa a Rusia. Y porque no deja salir el trigo. Pura paja. Y no solo trigo comemos de todo. Pero como la ignorancia política, nuestro pueblo lo cree. Aquí en El Salvador, la geopolítica actual, Nayib Bukele tiene un sistema de información donde está machacando todos los días con mentiras. Mentiras tras mentiras. Un sistema judicial controlado por Bukele. Una Suprema Corte controlada por Bukele. Las Fuerzas Armadas controladas por Bukele. La policía controlada por Bukele. Todas las instituciones. Y si no, ahí está el periodista Los Faros que ya se fueron a huir. Porque en este país, cuando uno habla así como yo, cuidado, no amanezcamos, como dice aquel, sonriendo, dientes pelados viendo el sol. O en cosas comunes o en una casa. Porque es Estados Unidos lo que le gusta, tener dictadores, tener dictaduría. De ahí venimos. Dentro de la geopolítica, en este momento hay un pleito, otra guerra que se están dando ya entre Rusia, Estados Unidos y la China. Y Estados Unidos, como hace guerra de las armas, no quiere parar la guerra, no que le mete más leña al fuego, sin importarle. A ellos no les importa quién muere. Los seres humanos son estadistas. La destrucción son daños colaterales. Lo importante es el dinero. Por eso es que a nosotros, en esta geopolítica, los dominaron los militares y los dieron educación colonialista. Y los civiles que llegan al poder, también colonialistas. Por eso es que Estados Unidos no haya como derrotar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia, a López Obrador en México, que están dando la batalla para liberar, porque están cansados de la geopolítica impuesta desde 1945. Bueno, en América Latina no, es desde 1898, con la doctrina Monroe. Es un libro que inventó Estados Unidos para aplicar su geopolítica, que tiene 4 fases principales, que es dominar nuestros países con el militarismo, la economía, la religión cristiana, ya sea jerarquía católica, vaticano y secta cristiana, porque hasta eso han llegado, usar la Biblia para la geopolítica y con la política. La política es que no pensamos con los gringos, los dan golpe de Estado, ponen gobierno, porque los gobiernos que tienen que estar tienen que hacer afecto a Estados Unidos, al capitalismo, a Europa, a Israel.
La religión cristiana la han usado. No estoy hablando contra la fe, que se entienda bien. Y el dólar. Con la corrupción de estos criminales narcos de arena, los metieron el dólar. Ni el FMLN en los 10 años se preocupó por desdolarizar El Salvador. Porque también el FMLN le dio concesiones a Estados Unidos. Y ahora Bukele. Bukele habla, los ignorantes, políticamente hablando, lo apoyan. Pero en El Salvador, con esta geopolítica, ¿qué ha hecho Bukele? Lo de las maras, ya lo repetimos, que fue una negociación entre Bukele y las maras. Las maras, los jefes no están presos, ni los dueños, es mentira. Aquí no ha habido guerra. Aquí lo que ha habido es un soborno a la nación y ha encerrado un montón de esos cipotes criminales. Que está bien, no se va a negar. Pero no era con ley de excepción, era con la Constitución. Pero la Constitución, aquí Bukele y Ulloa, 9 días la viola como ellos quieran. Y obliga a los altos mandos militares y a la policía a violarla también. A la Suprema Corte, a no ser. A la Asamblea. Y ahí son un atajo de gato levantando la mano. Adictos a Bukele. Los diputados de Nuevas Ideas, Gana, SNP y los traidores que comieron por muchos años del FMI. Así es que volviendo ya ahora para ir terminando, la Escuela de las Américas fue una escuela para hacer genocidios, masacres, asesinatos selectivos como colectivo. De ahí salieron los escuadrones de la muerte, los paramilitares. Y todos los militares que Estados Unidos puso a través de la historia desde 1946. Claro, usando a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Porque antes de 1947, Estados Unidos, volvamos, ya los puso la bota imperial desde 1898 en toda la América Latina, con lo que se llamó la doctrina mundial. Esa es parte de la geopolítica imperial. Por eso son buenos dialogar. Recuérdese que cuando hablo de Estados Unidos no estoy hablando del pueblo norteamericano. Ese es otro concepto. El pueblo norteamericano es como el pueblo de El Salvador y muchos pueblos que los tienen dormidos con religiones, con Biblia. Repito, no estoy hablando de la fe. Y con los medios de comunicación. Hollywood. O sea que los dan circo, pero no. Los tiene bien entretenidos con fútbol. Bien entretenidos. Mire cuántos campeonatos hay. Hoy ya trajeron hasta Messi a la gusanera de Miami. Así es el capitalismo. El circo. O como ese atajo de cantantes que traen a El Salvador a explotar al pueblo. Un atajo de gusanera cantante. Que solo vienen a hacer dinero, es del capitalismo, pero no se preocupan por si otro ser humano comió, tiene ropa, tiene escuela, tiene vivienda, no es hacer amontonar dinero. Porque esa es la diferencia en esta guerra de la geopolítica que Estados Unidos le ha metido a la izquierda. Estoy hablando de la verdadera izquierda, no los pseudos izquierdos, o esos que se venden a la derecha, al capitalismo, al imperialismo, como muchos que fueron parte del FMLN histórico, como Dagoberto Gutiérrez en El Salvador, Joaquín Villalobos y su grupito, traidores. Y se presentan que fueron parte de esta era, con pseudos. Mucha inteligencia pueden tener, pero el pseudo es pseudo. El traidor es traidor. El ladrón siempre será ladrón. El mentiroso, el ladrón. Ahí depende de nosotros que lo eduquemos. Porque ahora la Escuela de las Américas ya no se llama la Escuela de las Américas. Ya le cambiaron el nombre. Pero siempre sigue siendo Escuela de las Américas con otro nombre. Ahí van todas las tropas a entrenarse
las iglesias de Estados Unidos y la América Latina. En El Salvador tienen bases para entrenar a la policía y al ejército. ¿O no se han dado cuenta en El Salvador que los norteamericanos, los soldados andan con el atajo chiquitos soldados entrenándolos todavía? Para perseguir a los terroristas, porque los terroristas ya no es el FMLN, son las maras. Maras fundadas por Estados Unidos y utilizadas como para hacer la guerra de baja intensidad. Porque las maras, ¿a quién mataban? A la gente de media clase para abajo, a la indefensa. Y desgraciadamente, Bukele, bien inteligente, la está usando para su campaña política, porque también esta gente de la geopolítica por Estados Unidos pueden violar la Constitución a la hora que les da la gana. Así es. Porque se pueden enojar, yo ando en la calle, están bien emocionados porque va Bukele. Esa es la ignorancia política, el fanatismo. Porque cuando nosotros violamos la Constitución, no estamos amando a la patria. Bukele, Ulloa, no aman la patria, aman el dinero. Y los que siguen a Bukele y a Ulloa. Y a todos salvadoreños que se ha ido a ser obrero al extranjero, que también se vuelve pro derecha, como, como anglosajón imperialista que apoya este gobierno. Porque el que niegue que Bukele no es dictador, pues realmente no sabe de política. Incluso el mismo Bukele lo reconoce, que sabe que él es un dictador. Lo vuelvo a repetir, él lo dijo en la última cadena, ¿no? Porque es parte de la geopolítica. Usted no ven cómo la policía, el ejército reprime. Le ven un tatuaje y ay por Dios. Agarran un bicho, le dan penca, lo joden, lo maltratan, sea inocente o no, y lo llevan a la cárcel. Los únicos que lo pueden condenar son los jueces de Bukele, los únicos. Ya los abogados, ya no, que no son de Bukele, de la magia de Bukele, ya no pueden actuar por ellos. Mire hasta dónde ha llegado este país. Y el fanatismo aplaude. No se daban el daño que le están haciendo al país. El ministro de Defensa que no ha leído la Constitución, porque la Constitución es bien clara que dice, cuando un gobierno está destruyendo el país, como Bukele lo está haciendo, a su manera, llama a la asamblea y como todos son pro Bukele, le dice, haceme esto. Va a ir por las elecciones. Como sabe que los números no le dan para ganar, ha reducido los municipios. Y al reducir los municipios, se están clavando los 5 años del FOES. Millones y millones. Ahora ya San Miguel va a tener 3 alcaldes, no sé cómo el desmadre que ha hecho este loco, porque esto es una locura. Van a haber 3 alcaldes, como en San Miguel, por ejemplo, y a reducir los diputados. En lugar de poner más diputados. Esta gente odia a Cuba. Cuba, un país de 13 millones, y tiene 514 diputados. Los únicos que los diputados que van allá son patriotas, aman al pueblo, no lo hacen por dinero. Porque a los diputados allá no les pagan esos sueldos jugosos. Los diputados allá ganan según ellos estaban ganando antes de ser diputados. Y tienen un control general, y esto con un bloqueo criminal de Estados Unidos desde 1971. Ahí están sobreviviendo, atacados todos los días. Uno de los países más atacados por Estados Unidos con su geopolítica. En nuestros países, Estados Unidos usó el militarismo, el operador de la muerte, para aplastar a todos aquellos. O ya se olvidaron cuando Estados Unidos hizo la operación Cóndor, que mataba a todos los de izquierda, con Pinochet y los gobiernos militaristas que había puesto, dictadores militares. De esta geopolítica. Entonces yo les decía que el pueblo norteamericano es una cosa, el imperio es otra.
Vea el golpe de Estado en Perú. Votó al gobierno, Castillo, y ya tiene tropas allá. Petro no ha dicho nada de las 9 bases militares que tiene Estados Unidos. Más la que tenía. Solo en América Latina, Estados Unidos tiene más de 60 bases militares. Es una dominación. Esa es parte de la geopolítica. Entonces, los que adquirimos esta ideología de izquierda y nunca vamos a caducar, esta es la denuncia que hacemos. Porque hay muchos pseudos de izquierda, muchos del FMLN que se le han vendido a Estados Unidos. Gente de nuestra dirigencia que no le importó. Después que bajaron de las montañas, le dieron concesiones al imperio. Y vea cómo es el imperio de cruel. Le dieron concesiones y los dividió. Divide y vencerá. Es parte de la geopolítica. Traen a Mauricio Funes para joder al FMLN. Y para rematarlo, para destruirlo a los de Historia, a Farabundo Historia, traen a Bukele. Bueno, los vamos a quedar hasta acá. Vamos a tratar de introducir un pequeño video de la Escuela de las Américas, Estudian. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Vamos a continuar con la geopolítica. Porque esto más que todo es educativo. No estoy diciendo agarremos las armas contra Estados Unidos, contra el Estado de Japón. Yo no estoy hablando de eso. Esto es educación política. Del punto de vista mío, de Víctor Zelaya, conocido como Rojo Rojo. Soy un salvadoreño que desde muy temprana edad viajó a Estados Unidos, pero también viene a participar de los momentos más difíciles cuando estaba nuestro conflicto, la guerra civil, porque soy de los que luchamos para implementar el socialismo. Yo soy de los que hemos luchado para tener un poquito lo que es Cuba, en la educación, en el sistema de trabajo, cómo formando el socialismo con la sociedad cubana, a pesar del bloqueo, pero lo más importante de Cuba es que ahí se respeta la Constitución. Y eso es lo que no le gusta al imperio y a los que son anti-Cuba. Así que seguiremos hablando de esto, si lo permite el sistema y también Bukele, porque en El Salvador estamos bajo una dictadura. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara, el mártir, pastor y Mesías, Monseñor Romero. El espíritu de Jesús, el hombre. Naturalmente, gloria eterna a nuestro Padre Farabundo Martí. Pero recuerde lo más importante. Leales siempre, traidores nunca. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. ¡Ejemplo de división! ¡Marquen el paso! ¡Mar!
En las últimas horas de la tarde del 4 de diciembre de 1980, se encontró una tumba sin nombre en un campo en El Salvador. Cuando se la abrió, en presencia del embajador de los Estados Unidos, se encontraron los cadáveres de 4 mujeres, las hermanas de Merinol, Maura Clark e Ita Ford, la hermana ursulina Dorothy Cassell y la misionera laica Jean Donovan. 3 de los 5 oficiales de ejército, a quienes posteriormente se les encontró responsables de la violación y asesinato de estas 4 mujeres, se habían graduado de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos. Según el Pentágono, la misión de esta escuela es entrenar a las Fuerzas Armadas de América Latina, promover el profesionalismo militar, fomentar la cooperación entre las fuerzas militares multinacionales y expandir el conocimiento de los que reciben el entrenamiento acerca de las costumbres y tradiciones de los Estados Unidos. La Escuela de las Américas, que fue creada en 1946 en Panamá, actualmente se encuentra en los campos del Fuerte Benning, Georgia. Esta escuela enseña a manejar M-16, a hacer guerra psicológica, a realizar operaciones comando y entrena francotiradores. Puesto que en décadas no se han producido guerras de mayor importancia en los países latinoamericanos y la amenaza comunista se ha desvanecido, ¿por qué dar este tipo de entrenamiento? Diputado Joseph Kennedy. Si uno se fija en la variedad de materias que ofrecen a estos individuos, se puede ver que en realidad ellas están destinadas a preparar líderes militares de países extranjeros para que luego provoquen la subversión en sus propias comunidades. Desde que se abrió esta escuela, se han entrenado más de 55.000 oficiales militares de 23 países latinoamericanos y el Caribe, con un promedio de 2.000 estudiantes por año. A medida que surgen los acontecimientos acerca de la escuela y sus graduados, muchos activistas de derechos humanos se sienten interesados por este problema, como el padre de Merinol, Roy Bourgeois. A pocos metros de aquí se encuentra la Escuela de las Américas, la cual es una escuela de combate y la mayoría de las materias están relacionadas con lo que ellos llaman guerra contra la rebelión. ¿Quiénes son los rebeldes? Debemos hacernos esta pregunta. Son los pobres, es la gente de América Latina que pide un cambio. Son los campesinos sin tierra que tienen hambre, los que trabajan en la salud, los defensores de los derechos humanos, los que organizan a los trabajadores, convirtiéndose todos ellos en rebeldes. Se los ve como el enemigo, y ellos son los que se convierten en el blanco de aquellos que aprenden sus lecciones en la Escuela de las Américas. ¿Qué se sabe sobre lo que se enseña en esa escuela? En los años 80, la guerra civil en El Salvador se convirtió en el centro de atención de los activistas de derechos humanos de todo el mundo. Escuadrones de la muerte operaban libremente, matando generalmente a 50 personas por noche. Había tantos casos que el 23 de marzo de 1980, el arzobispo Oscar Romero de San Salvador pidió clemencia a los líderes militares de su país. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Mientras celebraba la misa al día siguiente, el arzobispo Romero fue asesinado. Unos años más tarde, en los archivos de seguridad nacional en Washington, D.C., se hizo un descubrimiento importante al obtener la copia de un cable de difusión abierta. Kate Doyle. Estos 2 cables son de la Embajada Americana de El Salvador. Uno es de Dean Hinton, quien era encargado de El Salvador en 1981, y trata sobre una reunión en la que Roberto D'Aubizón planea el asesinato del arzobispo Romero y decide al azar quiénes serían los encargados de ejecutarlo. D'Aubizón recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas, al igual que 3 de los oficiales directamente responsables del asesinato.
11 de diciembre de 1981, El Mozote, pequeña aldea en El Salvador. Primero llegaron y dijeron que todos salieran a la calle. Sacaron toda la gente de las casas y después la pusieron tendida boca abajo aquí en las calles, hombres y mujeres boca abajo, y los niños llorando. Los soldados estaban así, aquí, por un lado y por el otro, así. Y ellos cuando se dirigieron a ver las mujeres allá, yo lo que hice fue pues arrodillarme a la tierra, me arrodillé a la tierra así. Mataron a todos y la única que sobrevivió fui yo por la gracia de Dios. Me encontraba debajo de ese arbolito cuando escuché los gritos de los niños. Yo sabía cuáles eran míos. Ellos lloraban y decían: «Mami, nos están matando». Más de 900 hombres, mujeres y niños fueron masacrados, virtualmente la población entera de la aldea y de los alrededores de El Mozote. De los 143 cadáveres identificados en el laboratorio, 131 eran niños menores de 12 años, incluyendo a 3 infantes menores de 3 meses de edad. 10 de los 12 oficiales citados como responsables de la masacre del Mozote eran graduados de la Escuela de las Américas y miembros del batallón Atlacatl, que es parte del ejército de El Salvador. San Salvador, 16 de noviembre del 89. 6 sacerdotes jesuitas, una empleada e hija fueron brutalmente asesinados. Para obtener la información sobre este incidente, se comenzó la investigación por la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, dirigida por el diputado Joseph Muckley. Hablé con la embajada, con los militares y con los sindicalistas. Tuve encuentros clandestinos en lugares sórdidos para hablar con la gente que no quería hacerlo en público. Recogimos suficiente información con la que, en cierto modo, obligamos a realizar la investigación hasta que se llegó a descubrir a las personas culpables del crimen perpetrado. La matanza fue llevada a cabo por el batallón Atlacatl, el cual era el batallón número 1 de aquel país. Y parte de esta gente acababa de regresar de los Estados Unidos, donde había tenido un curso sobre derechos humanos, entre otros. 19 de los 26 oficiales implicados eran graduados de la escuela en cuestión, incluyendo a Jussi René Mendoza, el teniente que estuvo a cargo del escuadrón que mató a los jesuitas y a las 2 mujeres. Él había asistido a un curso de comando un año antes de la masacre. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas confirmó todas las pruebas que yo había presentado. El informe publicado el 15 de marzo de 1993 de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas citaba a oficiales específicos por haber cometido atrocidades durante la Guerra Civil en El Salvador. En la Escuela de Vigilancia de las Américas, Georgia, Vicky Imerman comprobó que los nombres que se citaban en dicho informe coincidían con los que se encontraban en un documento del gobierno de los Estados Unidos. Comparé los nombres que se encontraban en el informe con la lista de nombres de los graduados de la Escuela de las Américas, la cual habíamos conseguido por medio de la Ley de Libre Expresión. Lo que encontré fue que 49 de los 60 y más oficiales de la lista se habían graduado de la Escuela de las Américas. Estos oficiales habían asistido a dicha escuela tanto antes como después de cometer atrocidades. Francisco del Cid aquí mismo estaba en la lista de comandantes 2 años después de haber cometido la masacre de alrededor de 16 civiles cuyos cadáveres habían sido quemados. El Salvador solo es una parte de la historia de la escuela. En su galería de honor están las fotografías de aquellos que habían recibido honores. Encabezando la lista se encuentra el nombre de Hugo Banzer, ex dictador de Bolivia y graduado de esta escuela. Otros, igualmente distinguidos, son los ex dictadores de Honduras, Ecuador y Argentina. Y muchos generales de otros países latinos y del Caribe
son citados por actos en contra de los derechos del hombre en sus propios países. Entre otros graduados, Manuel Noriega, expresidente de Panamá, actualmente en prisión en los Estados Unidos. 4 de 5 oficiales de rango de Honduras, quienes organizaron escuadrones de la muerte en los 80, son graduados de esta escuela. La mitad de 250 oficiales colombianos citados por abusos de los derechos humanos asistieron a dicha escuela. Los 3 oficiales peruanos de mayor categoría, convictos en febrero del 94 por haber asesinado a 9 universitarios y un profesor, se graduaron de la escuela. Lo mismo que el comandante del ejército peruano, que sacó tanques a las calles para impedir la investigación sobre los asesinatos. Durante la dictadura de la familia Somoza, más de 4.000 guardias de la Tropa Nacional se graduaron de la escuela. A muchos de ellos se los conoció posteriormente como contras, responsables de la muerte de miles de campesinos nicaragüenses en los 80. El general que estuvo a cargo de la llamada Guerra Sucia de la Argentina también se graduó de la escuela. Durante ese conflicto interno a fines de los años 70 y principios de los 80, aproximadamente 30.000 personas desaparecieron, fueron torturadas y asesinadas. El general Héctor Gramajo de Guatemala fue el principal orador en la ceremonia de graduación de la escuela en 1991. Grupos de derechos humanos denunciaron que él fue el arquitecto de las estrategias que legalizaron las atrocidades cometidas en Guatemala, las cuales dieron como resultado la muerte de más de 200.000 hombres, mujeres y niños. Como sacerdote católico, como ciudadano de los Estados Unidos, verdaderamente siento la responsabilidad de hablar claramente sobre esto. Esto no conduce a remediar nada, conduce a la muerte y al sufrimiento. En cierto modo, esta es la máquina de la muerte que está en nuestra propia patria, en el traspatio. No está en El Salvador, ni en África del Sur. Estamos hablando de una escuela de asesinos, aquí mismo, en nuestra patria, la cual es mantenida y financiada con el dinero proveniente de nuestros impuestos. Se lo está haciendo a nombre nuestro. 30 millones de dólares de los impuestos que la gente paga en los Estados Unidos se gastó para renovar el cuartel general y las viviendas de la escuela. Es un atropello el uso que se hace de nuestros dólares provenientes de los impuestos, porque pienso que el promedio de los estadounidenses están convencidos de que es un propósito antiestadounidense. El 30 de septiembre del 93 se debatió en el Congreso por primera vez en su historia sobre la Escuela de las Américas, cuando el diputado Joseph Kennedy introdujo una enmienda para el presupuesto del Departamento de Defensa. Mi enmienda reduciría la cuenta de operación y mantenimiento del ejército en 2.9 millones de dólares, suma que es destinada al funcionamiento de la Escuela de las Américas del Ejército en el Fuerte Benning, Georgia. El propósito de esta enmienda es cerrar la escuela. ¿Por qué deberíamos seguir invirtiendo y permitiendo que continúe el crimen que alientan los militares? ¿Por qué deberíamos seguir entrenando criminales para que maten a su propia gente? Voten por la paz, voten por la no violencia, voten por la armonía, voten por la enmienda de Kennedy. 174 votaron a favor, 256 en contra. Tenemos solamente 30 o 40 votos en contra. Eso significa que si la gente en el país se entera de esto y si se les escribe a los diputados, podemos ganar. Este es un asunto que podemos ganar. Y lo que yo creo que es muy importante en este momento es que hagamos oír nuestras voces. El arzobispo Romero lo dijo muy bien antes de que lo mataran, antes de que fuera asesinado por alguien que había sido entrenado en la Escuela de las Américas. Él dijo, nosotros que tenemos voz, tenemos que hablar por los que no tienen voz. Estoy consciente de que aquí, en este país, tenemos voz. Podemos hablar sin tener que preocuparnos de desaparecer o de ser torturados o de ser capturados. Podemos hablar clara y valientemente sobre este asunto. En abril de 1994, un grupo de activistas de derechos humanos de todo el país hizo una huelga de hambre de 40 días en las gradas del Palacio Legislativo de los Estados Unidos, exigiendo que se cerrara la Escuela de las Américas.
Un día antes de que terminara la huelga, el diputado Kennedy se unió a ellos en una conferencia de prensa. La así llamada Galería de Honor en Georgia no es nada más que una galería de la vergüenza para la gente de nuestro país. Nosotros, como nación y como personas, tenemos el derecho y la obligación de expresar aquello en que creemos, en función de cómo se van a gastar nuestros dólares, y lo que estamos diciendo sin lugar a ninguna equivocación es que no queremos estar relacionados con este tipo de individuos que torturan, matan y mutilan a gente inocente a lo largo de toda América Latina. Nos comprometemos a seguir trabajando hasta que se apruebe esta minuta. Al día siguiente fue derrotado el esfuerzo de cerrar la escuela por un margen más pequeño que el del primer intento. 175 votaron a favor y 217 en contra. Que yo pueda ser una mujer capaz o sea una mujer estudiada, sino que a mi sencillez, a mis palabras sencillas, pero pienso de que lo que se ha manejado ha sido solamente la destrucción de nuestros países. Ayuda militar no queremos en El Salvador, ¿verdad? Ya no. Eso pediríamos también, que ya no den esa ayuda militar, mejor que se la den a la ayuda a los pobres, que también lo necesitan. Necesitamos las voces de los otros y también necesitamos esas cartas dirigidas a los líderes del Congreso para hacerles saber que no les permitiremos usar nuestro dinero para mantener una escuela de asesinos.